Entremos en materia de lo que está ocurriendo aquí en esta dolida patria, ¿no? La Caja de Seguro Social es un tema ineludible en este y cualquier espacio noticioso. No es poca cosa, es la institución con mayor cantidad de personas, es una institución que tiene unas características muy particulares y que ahora mismo pues está siendo objeto de una serie de reformas en su ley 51. Pero, como hemos dicho aquí, la caja está compuesta por tres eh, pilares. Está la empresa privada por un lado, el gobierno y los propios asegurados, que son los que sostienen y mantienen esta noble institución. Ayer la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura se pronunció diciendo que ya aprobaban eh, el aumento en la cuota obrero patronal, pero también advirtieron que el impacto que tendría sería muy significativo, sobre todo las empresas en el primer año. Yo agrego que quienes más sufrirán las consecuencias serán las pequeñas y medianas empresas que serán afectadas por este aumento. No estoy abjurando para nada del aumento. Lo que estoy diciendo es que lo que se está proponiendo es que sea de manera escalonada, lo cual tiene mucho sentido lógico, ¿no? Que después de la COVID-19, muchas empresas todavía no han recuperado su estatus a pesar de los años que han pasado. Entonces, hemos invitado esta mañana a Rolando Rodríguez, miembro del Consejo del diario La Prensa. Don Rolando, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Nito, ¿cómo estás? La posición. Ah, Mira, yo escuché tu preocupación y en cierta forma yo coincido, pero las consecuencias son mucho mayores de lo que nosotros podemos prever, y sobre todo este año. Y la idea de hacerlo escalonado creo que no es mala porque este año se van a dar muchas cosas que van a afectar a los ciudadanos. Y paso a explicarme. La primera de ellas es que si tú pones el 3% de aumento en la cuota obrero patronal, no solamente se van a ver afectadas las pequeñas y medianas empresas, como bien dice, van a tener que absorber ese impacto. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese 3% no va a ser absorbido per se. Eso va a ser, creo que va a ser trasladado. Las empresas seguramente tomarán esto y trasladarán, va a haber un aumento en el costo de vida. Y esto va a ser en todas las esferas porque esto opera para todas las empresas del país y para todos los trabajadores. Pero eso es una cosa que va a causar un impacto. Pero si sumamos el hecho de que este año es muy probable que nos quiten la calificación de riesgo, se va a producir a su vez consecuencias en los préstamos que tenemos todos los panameños en los bancos. En otras palabras, vamos a tener el impacto del 3% del obrero patronal y vamos a tener un impacto en el tema de los préstamos personales. En otras palabras, el poder adquisitivo de los panameños este año se va a ver muy afectado, porque yo creo que sin lugar a duda, y ya es una cosa ya de hecho, los préstamos que está recibiendo Panamá no están siendo respaldados por su calificación de riesgo, sino que ya de hecho existe un aumento porque hemos entrado ya en una vorágine de especulación sobre los intereses que Panamá va a hacer o tendrá que pagar a partir de los préstamos que pida este año. Entonces tenemos que este año va a ser muy difícil para los panameños por los hechos que te acabo de describir. Y si a eso sumamos el hecho de que probablemente se produzcan manifestaciones, ojalá que no sea así, pero es probable,
eso contribuirá a que la economía nacional se deprima aún poco más. Entonces tenemos un serio problema este año porque los impactos económicos de las medidas que tome el gobierno, de las medidas que se tomen fuera de Panamá, tendrán en efecto un impacto en la economía nuestra y sobre todo la personal de los que tenemos cuentas y préstamos hipotecarios y todo este tipo de cosas, las tarjetas de crédito, los carros, las hipotecas de las casas, en fin, las líneas de crédito de los comercios, en fin, todo eso va a sufrir un aumento que iremos notando poco a poco y serán anunciadas por los bancos. Ya a mí, por ejemplo, ya me llegó la notificación de un banco diciéndome que los intereses van a subir y que en consecuencia, al final del préstamo bancario con el que yo trabajo, tiene que ser pagado antes de que finalice el préstamo. Así que sí tenemos una situación muy, muy delicada este año por todas las cosas que van a pasar. Mira, yo sí acepto que en las últimas administraciones nadie había salido a dar la cara con el tema de la crisis de la Caja de Seguro Social. Eso es digno de reconocer. Lo que a mí me parece, de mi perspectiva, es que fijarse plazos, como se han fijado, tan cortos para discutir un tema tan amplio, tan vasto, yo lo hubiera considerado. Eso es otro tema, Guillermo. No quiero tocarlo, lo quiero tocar. Sí. ¿No? Realmente las estrategias deben prevalecer en este tipo de situaciones. Eduardo Niñón y después Rolando. ¿Usted Sí. qué le... No, la premura o el apresuramiento que hay ahora es consecuencia de los 10 años que no se hizo nada, los 15 años que no se hizo nada por el tema de la Caja del Seguro Social y ahora hay que hacerlo la carrera, ¿no? Cuando a ti te ponen una tarea en la escuela para entregar el 30 de noviembre y resulta que el 29 de noviembre en la noche es que tú decides hacer la tarea que tienes que entregar para el día siguiente. Es exactamente lo mismo que nos ha pasado con la Caja del Seguro Social, que tuvimos 15 años para hacer los ajustes y ahora tenemos poco tiempo y encima con medidas más extremas, porque si hubiéramos hecho ese ajuste, esa gradualidad que hoy piden los empresarios, ese 3%, lo hubiéramos podido diluir en 0.5% en 6 años, ya tuviéramos ese 3% ahorita y se hubiese hecho gradualmente. Hay que decirlo. Además, son 3 puntos porcentuales, porque hablamos de 3%, sin embargo, en matemática no es lo mismo. O sea, es decir, el empresario paga hoy la cuota patronal es de 12.5%, y si tú le metes 3%, estamos hablando de un 20% más, casi 25% más de lo que está pagando. Es decir, si una empresa raya un cheque por $1,000 a la Caja del Seguro Social para cubrir la cuota patronal, no aumentó 3%, sino $250. O sea, estamos hablando de que es un incremento importante que al final lo que va a pasar es o lo reduces en planilla, eso que te está costando, el que tiene 100 empleados elimina 3, se lo trasladas a los costos que tiene la empresa, que al final lo termina pagando el consumidor o cliente, dependiendo del servicio que ofrezca o de lo que venda cada uno. Y ese 3% no lo termina pagando el patrono, sino que lo termina pagando el propio panameño cuando compra cada uno de esos productos, que va a terminar siendo más caro, ¿no? El impacto mayor se sentirá el primer año, Rolando Rodríguez, estamos claros, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y es precisamente por lo que estamos diciendo. Ahí se han juntado muchas cosas. Ahora, sobre el tema de la premura, bueno, es que si estas reformas no se hacen ahora, será muy difícil para el gobierno hacerlo después. Eso hay que reconocerlo porque los desgastes que sufren los gobiernos y sobre todo aquellos que han llegado con un mínimo de capital político, eso afecta eventualmente la gobernabilidad y por eso tiene que hacerlo ahora. No se puede. Ahora, también tengo que decir que bajo las actuales circunstancias, si la población percibe que es una imposición, entonces probablemente lo que va a pasar es un rechazo. Entonces estas cosas, aunque hay premura, hay que hacerse con calma. Porque si la gente, vuelvo y repito, percibe que esto no es producto de una discusión, sino de una imposición, entonces vendrán
consecuencias en las calles. Eso es lo que temo que podría ocurrir si no se hacen las cosas con la debida calma en un asunto tan complejo y delicado Lo que hemos visto, y que afecta a tantas personas. Entonces, cuidado. ¿Qué es la calma, Rolando? Porque ayer leía que se han anotado 200 personas para participar en la comisión de trabajo, salud, etcétera, donde se da el primer debate. Yo no sé cuánto le van a dar a cada una de las personas, pero si le van a dar, digamos, 200 ayer, todavía falta hoy, digamos que se inscriban 300 personas. Si le van a dar 10 minutos a cada persona, estamos hablando de que puedes meter 6 personas por hora. 300 personas son 50 horas. A 8 horas diarias estamos hablando de que vamos a tener 6 días, 7 días hábiles en la conversación sobre el tema antes de empezar el primer debate. Pero 6, 7 días. Y la Asamblea dijo además después una gira nacional para explicar el tema. Entonces estamos hablando de que realmente cuándo vamos a debatir la reforma, como el 10 de diciembre. Bueno, los plazos a veces se calculan conforme a lo que más conviene a las partes. A presupuestos. Ajá, presupuestos. Hay veces que, o sea, 200, mira, si ya se han apuntado 200 personas o 200 organizaciones o una combinación de ambos, te das cuenta de la sensibilidad que despierta este tema. Entonces, el presupuesto de la Asamblea puede ser, bueno, vamos a decir que vienen 40 organizaciones, pero ya estamos viendo que son 200. Entonces hay que modificar ese presupuesto de que venían 40 o 50. Hay que escucharlos. Desgraciadamente, esto no es un asunto que tiene que ser discutido por 2 o 3 sectores. Esto afecta a todo el país. Y aquí hay mucha gente. Y mira, te voy a decir una cosa. Aquí se perdió muchísimo tiempo cuando se estableció aquella comisión que dirigía un rector de una universidad o que era el coordinador. Se perdieron meses preciosos de trabajo. Se enfrascaron en discusiones totalmente en la metodología. Inútiles en la metodología y no hubo avance. Pero si eso hubiese tenido algún resultado práctico, sería haber recogido las opiniones de las personas que creen que tienen algo que decir sobre este asunto. Pero lo cierto es que no lo hicieron. Sí, de un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ok, nos queda claro que la posición de la empresa privada expresada a través de la Cámara de Comercio es que se reconsidere este 3% que va a aportar el empresariado, que se diluya en 3, han dicho para usar la palabra escalonadamente. En pocas palabras, vísteme deprisa que voy vísteme con calma que voy deprisa. Que voy deprisa, exacto. Deprisa. Bien, gracias. Gracias por la observación histórica. Mira, amigos, hay una realidad. Históricamente, uno de los morosos ante la Caja de Seguro Social es el propio Estado, el propio gobierno. ¿Cómo se hace entonces para, si vamos a ponernos todos en una misma línea, hombre, que cantemos el mismo himno nacional los tres, o no, Rolando Rodríguez? Así es. Yo creo que una de las cosas que afecta las finanzas de la Caja de Seguro Social es precisamente que las instituciones de los gobiernos locales y del propio gobierno central tienen consecuencias en las finanzas de la Caja de Seguro Social porque no se pagan. Y lo que es peor, Nito, ese dinero deja de ser del gobierno desde el momento en que es deducido del salario de las personas. En otras palabras, yo no entiendo por qué aquí la mitad de los funcionarios, ni siquiera uno de los funcionarios que hace ese tipo de acciones de no pagar, no están procesados, si eso es un delito que está tipificado en nuestra legislación. Tú no puedes disponer del dinero que ha sido deducido
de las personas que pagan la cuota obrero patronal. No es del Estado, es de los empleados. Pero aún así vemos que nadie, la Caja de Seguro, yo quiero saber qué funcionario ha sido llevado a un juicio porque él hizo la deducción de la cuota obrero patronal y nunca la pagó. Aquí se deben millones de dólares. La otra vez estaba escuchando que se deben millones de dólares en el municipio de San Miguelito. Entonces, ¿qué hace la Caja de Seguro Social para cobrar ese dinero? ¿Qué hace para llevar a procesos judiciales a esas personas que, habiendo sacado el dinero del salario de los empleados, no lo llegó a pagar? ¿Qué hace? Sí, lo que pasa es que hasta ahora... Bueno, con los empresarios, ahí el reclamo va hacia los empresarios también. Yo todavía no he visto tampoco a un empresario preso por eso, Rolando, tengo que decirlo. En efecto. Y no es que sea el grito del Suntrax hoy día, no. Hacer eso es robarle al trabajador, no hay de otra, literal. Ahora, además de robarle al trabajador, la maldad, porque en el caso específico de San Miguelito que tú mencionas, que es notorio porque es un municipio muy grande, estamos hablando de mucha plata y mucha gente, mujeres embarazadas que cuando fueron al Seguro Social a buscar sus prestaciones por el embarazo, que en ese momento salen de planilla y el seguro es el que les tiene que pagar, resulta que no tenían las cuotas o no estaban, nunca las habían pagado. Gente que ha llegado a la edad de jubilación y que cuando fue a jubilarse dice que no, te faltan un par de años de cuotas porque se las retuvieron y nunca las pagaron. Entonces estamos hablando de la maldad que se le ha hecho a la persona. Y sí, eso hay que discutirlo y eso hay que corregirlo, sancionar a esa gente, meterla presa y que devuelvan la plata. Eso es importante. Pero también debo decir que no nos podemos estancar en esa parte del debate. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Pero sí, aún recuperando toda esa plata todavía estamos en el déficit, ¿no? Yo creo que eso también es importante decirlo, porque si no hay gente que se pone solo a discutir eso. Así es. Y nos quedamos en eso como en aquella vez en la metodología, en el otro lado de la gente discutiendo la metodología, no se avanzó en el debate. Sí, la verdad sea dicha, Panamá ha sido testigo de que el silencio de los funcionarios ha sido exactamente lo que ha llevado a este tipo de situaciones. Si aquí se cortara a todo el mundo con la misma tijera, sector privado, sector gobierno, otro gallo cantaría, sinceramente, pero mientras el sistema está como está, es una forma que aturde, que lastima a la gente decente que somos la mayoría de este país. Ustedes dicen, ¿no? Lo que le descuentan a los trabajadores y se quedan con el dinero es un robo vulgar, obsceno, un asalto, y los robos en este país deben castigarse conforme a lo que establecen las leyes panameñas. Y para todos, tanto empresarios como funcionarios públicos, tienen que pagar por eso. Es que aquí, como no hay certeza de castigo, es que ocurren estas cosas. Hay una pérdida de claridad en los objetivos, lamentablemente, ¿no? Oigan, hay una situación, estamos hablando de austeridad, de ajustarse los cinturones, control del gasto, pero ha llamado la atención y está muy en boga el comentario de los panameños en cuanto a que la Caja de Seguro Social iba a gastarse $603,000 para el pago a 3 peritos. Estos peritos serían un psiquiatra, un psicólogo y un contador. Esto ha generado mucho ruido. Esto tiene que ver con el caso del dietilenglicol. ¿Recuerdan ese caso, Eduardo y Rolando? 2006, perfectamente. Quedó en la nada, ¿no? En Panamá, no sí. Casualmente, sí. De hecho, un envenenamiento que se dio en Estados Unidos por dietilenglicol en el siglo pasado fue responsable de la creación de la FDA, de la Autoridad de Farmacias en Estados Unidos, casualmente. Y eso, a pesar de que fue en ese entonces y con la misma sustancia, fíjate lo que ha pasado para Panamá. Probablemente el envenenamiento por dietilenglicol que se dio en esos años en Panamá, tal vez sea el mayor del mundo. Y fíjate cómo han tratado a esos pacientes. Esto ha traído como consecuencia lo del dietilenglicol, que haya
necesidad de poner puestos para hacer, para tratar a los pacientes de problemas de riñón. Alex, Precisamente, por eso es que ha habido esta proliferación en todo el país de puestos para personas para hacer las hemodiálisis, correcto. ¿Por qué? Porque la consecuencia del envenenamiento ese es que se afectaban los riñones y por eso ha aumentado tanto la necesidad de hemodiálisis en todo el país. mira, si los medios de comunicación no hubiéramos dado a conocer ese escándalo, si bien es cierto que ha habido impunidad, imagínate si esto no se hubiera publicado o difundido a través de los medios de comunicación. Un envenenamiento que realmente no únicamente acabó con la vida de los que perecieron, sino sus familias, el impacto en las familias que tuvo eso y en la propia imagen de las instituciones en Panamá, Rolando. Hay que entenderlo también, o sea, puso en tela de duda realmente la capacidad y los controles que hay en una materia como la salud, que es indispensable para todos, ¿no? Yo creo que esa es la parte todavía más aberrante de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso, mira, eso era un buen detonante para que la Caja de Seguro Social hiciera cambios en su estructura administrativa. Sustanciales, ¿no? En efecto, si tú tienes esto, yo creo que era el momento de tomar iniciativas para hacer reformas para que los pacientes recibieran mejor trato, para que los pacientes fueran realmente el foco de atención de la Caja de Seguro Social. Pero ahora tenemos una crisis generalizada en toda la institución. Finanzas, pacientes, atención. No hay ni insumo, por el amor de Dios. Aquí las cosas se hacen siempre a la carrera. Cada cierto tiempo hay que hacer unas compras de medicamentos. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último momento para que esas cosas se desarrollen con normalidad? Porque tenemos gobiernos que son ¿Por qué no se someten? Fíjate. ¿Por qué no se someten a modificaciones todas las reglamentaciones sobre compra de medicamentos teniendo en cuenta los errores que se pueden notar en cada compra? Así como el Tribunal Electoral hace reformas al Código Electoral después de cada elección, yo creo que hay que hacer lo mismo con los reglamentos de compras de la Caja de Seguro Social, pero no se puede ya estar a expensas de lo que pasa en el último momento. Entonces, una compra que debería tomar un año se prolonga porque todo el mundo protesta y los asegurados se quedan 1 o 2 años sin medicinas. Y entonces tienen que recurrir a las compras directas. O sea, todo queda encarecido. Entonces, todo esto ¿a qué se reduce, Nito? Sí. Falta administración en la Caja de Seguro Social. ¿Puedo decir algo? Sí, yo quiero regresar un poquito al tema del dietilenglicol porque me hicieron ejercitar la memoria acá cuando dije 2006, y es que hubo varios escenarios en simultáneo. Fíjate, estábamos en la discusión del referéndum para la ampliación del canal. Y como estábamos en la discusión del referéndum, el tema abordaba todo. Ya en la sala de redacción había el asunto de que se estaba muriendo una gente en el Seguro Social, no se sabía qué era, pero estaba el tema del referéndum. El referéndum fue el 22 de octubre. Gana el sí, se aprueba la ampliación del canal. Y el lunes a las 2 de la tarde se prende el bus en la cresta, el 8B06, al día siguiente del referéndum. Entonces vino toda la tragedia del bus, que se supone iba a terminar cambiando el transporte en Panamá, y demoró mucho en tomarse esas decisiones de esos cambios del transporte, que así como el dietilenglicol debió mejorar el tema de las medicinas, los asegurados, etcétera, el bus debió también tener ese efecto inmediato en el transporte. Pero ¿qué terminó pasando? ¿Pero qué terminó pasando con el dietilenglicol? Cerraron laboratorios de la Caja del Seguro Social donde se hacían productos básicos, como el bálsamo ese de mentol, que la gente lo pide, el bálsamo de mentol compuesto del seguro, que era una cosa que mi abuela siempre lo tenía a mano porque le servía para resolver todo y se hacía aquí. Pero cerraron los laboratorios, ahora todo se compra, y esos productos que eran, digamos, básicos, se producían y se fabricaban aquí en Panamá, ya no se hacen. En China ejecutaron sumariamente juicio y proceso a la empresa que vendió el dietilenglicol y la persona que estuvo encargada de ese error.
Los españoles se limpiaron, dijeron que no fueron ellos, que el etiquetado vino de allá, etcétera, y todo lo que pudo pasar. Y en Panamá todavía los pacientes están reclamando porque a muchos no los han incluido como afectados realmente por el dietilenglicol, esperando un examen o resultados que dicen que no concluyentes, etcétera, porque ahora también vino, hay que decirlo, una politización del asunto, una pensión merecida para algunos, otros juegavivo que se colaron, pues póngalo como usted quiera verlo allí, pero al final esa gente, me acuerdo, les dieron un carnet rojo que llegaban al seguro y se supone que iban a tener prioridad en la atención, y con ese carnet rojo llegaron al seguro y nadie los atendía tampoco. Una clínica aparte para que los atendieran y tampoco ha mejorado. Entonces, gente que el seguro envenenó y sigue siendo maltratada por la propia institución que los envenenó. Es lo que estamos recibiendo hoy y viviendo hoy con el tema de ese envenenamiento con dietilenglicol en la caja del Seguro Social. Es apropiado ese término. Han sido agraviados, Eduardo, lamentablemente maltratados. Esa es la palabra. Es algo que realmente es una de las asignaturas pendientes que tiene la actual administración, de cambiar eso con un acto realmente de humanismo, ¿no? Creo que se está pretendiendo llevar a cabo en la Caja de Seguro Social. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, otro tema que ha tomado mucha fuerza y que por supuesto nosotros no vamos a dejarlo de lado, y que se han derramado ríos de tinta sobre esta situación, es que se habla de una compra directa, significa subrayado, de 654,000 computadoras portátiles, laptops le llaman, ¿no? Que tienen un costo en el mercado de 241.7 millones de dólares. Y lo que se está señalando, se está advirtiendo que no fue aprobada en el Consejo de Gabinete. No lo decimos nosotros. El propio ministro de la Presidencia declaró, que recuerden ustedes que era el secretario del Consejo de Gabinete, el ministro de la Presidencia, él se refirió al convenio que pactó el Ministerio de Educación, o Meduca, como se le llama, con una fundación que se llama One Laptop per Child, una laptop por niño, ¿no? Para comprar estos elementos tan fundamentales en estos tiempos. Pero antes de escuchar a Eduardo y a Rolando, yo hago una pregunta. ¿Para qué agitar el avispero? Pásenlo por gabinete, que el gabinete lo apruebe como debe ser y no las compre directas. Es lo que yo creo que es lo que la gente está cuestionando. Eduardo, no sé usted cómo la ve. Sí, a ver, yo sé que hay una discusión sobre el tema de si hay que darles laptop o no, que las escuelas todavía tienen el pupú de murciélago, que hay escuelas que no tienen internet, que hay escuelas que no tienen electricidad, que dónde vas a conectar la laptop. A ver, yo puedo entender la importancia de que un muchacho tenga una laptop, yo sí lo creo, y es bueno que un muchacho tenga una laptop, es una herramienta importante para que la tenga. Y sí, hacer los acondicionamientos para que tenga la electricidad, el internet para todos, etcétera. Pero ¿por qué la compra directa y por qué sin el Consejo de Gabinete? Es decir, salgamos de la discusión si es necesaria o no la laptop, porque aquí vamos a encontrar un debate ideológico, pero la transparencia es lo importante. ¿A qué me refiero? Si hay una fundación que a lo mejor por sus donaciones, etcétera, puede conseguir un mejor precio para la laptop, qué bueno, pero que participe del acto público. Y a lo mejor esa fundación, como tiene estos precios, puede decir, mi precio por laptop es de tanto y se lo gana la fundación. O que vaya los distribuidores locales o los distribuidores internacionales. El propio fabricante dice, yo tengo un precio especial para Panamá porque estas laptops son para educación y va a $100 cada laptop. No sé, $200 el precio. Porque aquí la gente empezó a comparar de una vez. Aquí yo no soy fan de Bukele, pero la gente empezó a sacar el precio de las computadoras en El Salvador, país dolarizado también, y cuánto era lo que estaban pagando por computadora en El Salvador y cuánto se estaba pagando en Panamá por la computadora, y esta ya incluía el software, el Google y un poco de cosas más por los acuerdos que ya tienen firmado como país. Entonces yo sí creo, más allá de la discusión ideológica que es válida, el tema de la transparencia era importante. Ir a acto público y bueno, que esta fundación si tiene buen precio, se lo ganara y ahí yo no tendría mayor cosa que discutir. Pero no ha sido así y eso es lo que ha generado más cuestionamiento. Hablando, ustedes en la prensa, en el diario La Prensa, de la cual tú formas parte de ese, publicado una nota donde citan y la estoy viendo en este momento, cito textualmente, que el ministro de la Presidencia, repito, secretario del Gabinete, dijo así,
abro comillas, con la transparencia que nos caracteriza, es un tema que debe pasar por aprobación o no del Consejo de Gabinete y será explicado, examinado y discutido por el gabinete, dijo el ministro de la Presidencia. Correcto. Mira, eso es saludable. eso no solamente es saludable, es que eso lo exige la ley. Es que sin la aprobación del Consejo de Gabinete no tiene ninguna validez la compra. No, La primera cosa que tiene que aprobar... Tú estás claro, o sea, lastima también la ley de transparencia. Y por supuesto, esa es otra ley que se violenta, por supuesto. Pública también. Porque tenemos que saber que cuando se le pidió el convenio que permitiría la compra de estas computadoras, la ministra dijo que no era viable darlo a conocer en este momento. O sea, ¿qué criterio es ese? La ley no habla de si es viable o no. Ese es un asunto público y merece ser conocido por todas las personas, porque nosotros somos los que al final pagamos por estos equipos. Entonces no podemos soslayar la responsabilidad que le atañe al gobierno y en especial a la ministra de dar a conocer los detalles de esa compra. Así que sí se vulnera la ley de contrataciones públicas. Me parece que también se vulnera y seriamente la ley de transparencia. Y solamente eso para empezar, ¿no? Hay un diputado que también aparece en la nota de la prensa, se llama Ernesto Cedeño, es abogado. Correcto. Es funcionario de la Contraloría. Y contigo, Eduardo, la pregunta. Esto, según el abogado en comento, este convenio carece de toda validez jurídica y señala que la Contraloría General de la República no puede refrendarlo, ya que estaría violándose la ley. Ese mensaje que viene de un miembro de la Asamblea Nacional, que es abogado, además debe ser considerado, a mi juicio, antes de dar ese paso. Y es una prueba para el nuevo Contralor también, Eduardo. O al actual, porque el actual todavía está en el cargo hasta el 31 de diciembre y creo que ese proceso lo tienen para hacerlo antes del 31 de diciembre. El tema es, sí es una fundación, la fundación recibe donaciones, etcétera, pero hay que poner plata. Si fuera que las van a regalar, listo, yo no tengo ningún problema con las laptops regaladas, siempre y cuando no sea a cambio de nada. Pero no hay nada como un almuerzo gratis, dicen algunos también por allí, ¿no? Pero ese tema creo que la traducción, no sé si me perdí un poco, pero el tema es que el proceso directo, a lo mejor con la fundación sale más barata y sería bueno firmar un acuerdo si es así, pero como te dije, ya salieron las listas, la gente publicó los precios en El Salvador, etcétera, y los números allí ya han generado toda una suspicacia. Más allá, como bien ha dicho Orlando, violan la ley. Y si violan la ley de contrataciones públicas, entonces ya, así nos salga más caro comprarlo por lo otro. No me gusta la idea de que nos salga más caro, pero hay que comprarlo por la vía legal. Así es. La noticia señala que los maestros y profesores serían quienes recibirían primero las laptops, las computadoras. Estamos hablando de 54,000 maestros y profesores. Y me parece muy bien que los maestros y profesores tengan computadoras, al igual que los alumnos. Lo que hay que ver es el tamaño del estadio completo, no nada más circunscribirnos a una parte. Esto tiene que ser considerado si se quiere ayudar realmente a los que menos tienen. ¿Cómo hacer para que se pueda dar un uso racional y eficiente en lugares donde no hay, uno, no hay electricidad, dos, no hay internet, en fin? Me imagino que eso irá contemplado dentro de esta oferta que se le ha hecho y que ha aceptado el Ministerio de Educación, Rolando. Mira, yo te tengo que decir con toda sinceridad, a mí me parece que esta compra de la laptop es discutible desde muchos puntos de vista. Veamos el tema de los profesores. Normalmente, ¿qué hacen? Y era la queja que había antes, que los estudiantes hacían copia y pegado de los textos y eso eran sus tareas. Pegaban y eso era básicamente un plagio. Entonces, yo creo
que si vamos a tener computadoras, hay que sacarle provecho a eso. No se trata de que quiero saber cuántos estados, cuáles son las capitales de los Estados Unidos. Eso tú lo pones en Google y sale todo. Y ellos nada más tienen que hacer copy and paste y llevarlo. Eso no es el objetivo sino investigar y formarte criterios. El asunto con las computadoras es que sí, pero tienes que mejorar la forma en que van a utilizar esos instrumentos. Las preguntas tienen que variar, el concepto mismo de la educación tiene que variar. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿cómo van a utilizar los estudiantes estas computadoras? Porque si es copy and paste, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Un uso racional, un uso realmente que sirva para que los docentes puedan hacer mejor su trabajo, estoy de acuerdo, pero también hay que ilustrar, hay que preparar al alumno para que tenga esa herramienta tan valiosa como un elemento para cualquier investigación que requiera, pero no para hacer lo que está diciendo Rolando, ¿no? Que eso se llama en panameño juega vivo, ¿no? Copy-paste. Exacto. Exacto. Hay hasta lugares, Tito, que hacen los resúmenes de las novelas que nosotros antes leíamos. Lo que no debe ser esto es una novela. Esto hay que aclararlo para que no se convierta en una novela. Rolando Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer como siempre. Gracias por la invitación.